Me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy a nuestra invitada, pero antes de hacer eso, para que vean, Nave, que ya me discipliné, bienvenidos a Zona de Contagio. Este es el capítulo número no sé cuántos, Nave tiene ya la cuenta. Hace unas semanas nos estábamos quejando amargamente del calor en la Ciudad de México, ahora estamos un poco mejor, pero sí, demostró que tenemos cero aguante al calor y lo que eso conlleva. Y hoy estoy muy contenta de poder platicar con una chica que ha sido punta de lanza para toda una generación y que ha sabido a través de su literatura plantearnos diferentes situaciones de una manera de verdad desde la literatura, porque muchas veces es desde la protesta o desde las experiencias de la autobiografía, pero a mí el trabajo de Jasmina Barrera desde un principio me gusta muchísimo. Con ella vamos a platicar hoy, pero me gustaría que Nave nos diera su estatus, su termómetro de cuál es su estatus en este momento allá en Nueva York. Bueno, el termómetro ya se reventó porque después de haber estado presumiéndoles que aquí estaba todo muy fresco, hoy ya Ándale. llegó el calor. Llegaron los calores y las tormentas veraniegas y aquí la tolerancia es muy pobre y soportamos muy mal el calor. No queremos, por lo menos en lo personal, no quiero aceptar que estamos ya en una zona tropical. El calentamiento global ya nos convirtió en eso. Pronto tendremos una jungla. Bueno, de hecho ya tenemos una jungla, nada más que es una jungla de ratas y cucarachas. Aquí también. Pero bueno, aparte de eso, pues aquí como siempre, pues abrimos este show hablando de las mil y un tragedias que nos suceden, de la guerra que nunca termina, de la pandemia que no nos deja, creo que me acabo de enterar que hasta Vargas Llosa ya le dio COVID, o sea, que las infecciones siguen, la lucha continúa y por tanto, zona de contagio va. ¿Verdad, mi querido Alejandro? ¿O cómo ves? Efectivamente, y como dice Mariana, ya se acabó el calor en la Ciudad de México, gracias a Dios, porque yo sí no aguanto nada del calor. Ahora llueve, entonces me quejaré de la lluvia, porque en 3 segundos nos vamos a inundar en esta ciudad. Entonces, como suele suceder todos los años, pero efectivamente, digo, como que ha habido como noticias medio aisladas, medio extrañas, pero creo que algo que cabe mencionar y que se menciona poco es la situación en Francia, que no me queda muy claro qué es lo que está pasando, se están matando entre todos, sale todo el mundo a quejarse, ¿no? Que si mataron a un argelino, que si les dan dinero, que si no les dan dinero, que si están en contra de los migrantes o que no están, pero digo, como siempre, este mundo está vuelto al revés, ¿no? Esperemos que termine todo eso y que no se extienda a otras partes de Europa, que creo que es lo que podría ser grave. Y efectivamente tenemos a uno de esos nuevos talentos, bueno, de la literatura, que es bien interesante. Hace unas semanas tuvimos a César Tejeda por aquí, que lo conoce bien nuestra invitada. Entonces, si quieren, yo voy a empezar para que nos platique un poquito Jasmina, que nos dé su versión de cómo entró en el mundo de editorial independiente. Eso, muy bien. Y Hola, bienvenida. oigan. No, pues muchas gracias por esa generosa introducción. Eh, ya me está quedando mal lo de joven y lo de chica, esa ya no, No es ya no, cierto. ya no me siento muy identificada, pero les agradezco mucho. Y pues estoy muy contenta de platicar con ustedes en las diferentes latitudes y en los diferentes climas. Yo pues les cuento cómo entré en el mundo de las editoriales. Yo estudié, bueno, no estudié, tuve una beca que hay en México para jóvenes escritores que se llama la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas y ahí conocí a dos de los que ahora son mis socios en Antílope, que son el ya mencionado César Tejeda y Marina Sagua. Y pues ahí estábamos todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde juntos, dizque escribiendo, a veces sí escribiendo, pero a veces nomás chacoteando en el balcón. Y fantaseábamos mucho con hacer una editorial. Eh,
con publicar a los autores que nos gustaban, que no se habían traducido o que no se habían publicado todavía, con publicar libros de colegas nuestros que nos encantaban, con abrir un espacio más, pues, para darle voz a todo eso. Y nuestro problema era que no sabíamos nada de administración. Ah, sí. Seguimos sin saber nada. 7, 8 años después, estamos apenas aprendiendo. Y fue hasta que conocimos a Astrid López, que había trabajado en otras editoriales, y que se nos unió también Isabel Zapata, que empezamos ya en formas de Ediciones Antílope, que pues este año cumple 8 años. Estamos Wow. muy contentos de haber sobrevivido todo este tiempo contra viento y marea, y pues muy orgullosos. La verdad es que creo que ha sido un trabajo de amistad que seguimos haciendo porque básicamente porque nos caemos bien y nos gusta hacer libros juntos, y también por la satisfacción de ver que esos libros empiezan a hacerse parte de una conversación colectiva, que otras personas los mencionan, los comentan, los citan. Nunca hemos ganado un solo peso de ese editorial, pero lo otro es lo que nos mantiene ahí con mucho gusto. Oye, Jasmina, y en cuanto a tu literatura, también en el ámbito independiente, Cuerpo Extraño, Cuaderno de Faros, Línea Negra, Punto de Cruz, a mí me gustaría, no sé en tu experiencia como escritora, pero me gustaría empezar por Cuaderno de Faros porque fue un libro que muy pronto te dio a conocer, te colocó en un escenario bien, bien importante, que fue traducido también. Me gustaría que nos platicaras, fue traducido a varios idiomas, quiero decir, la experiencia de publicar Cuaderno de Faros, y para la gente que no lo conozca, porque es un título que a mí me gusta mucho, es muy, muy sugerente, pero no nos especifica, digamos, como línea negra más hacia dónde va, pero que nos cuentes de ese libro para la gente que no lo ha leído. Pues mira, ese lo terminé de escribir ahí cuando vivía en Nueva York, que es donde conocí a Nif. Es un libro pues un libro raro, la verdad, es un libro muy extraño, que es una Bueno, mezcla de ensayo, de crónicas, de colección, de pasajes literarios, de historias, de faros, de la historia de los faros, de faros en literatura. Eh, es una colección también de viajes que hice yo a faros y de mi experiencia con esos viajes y de mi obsesión con esos viajes. Y es un ensayo sobre coleccionismo, sobre mil cosas, la locura, el mar. Es un ensayo que escribí yo cuando estaba deprimida, francamente, em, con el corazón medio roto, y ahora lo leo y digo, qué barbaridad, qué libro tan triste. Pero, pero pues también le tengo cariño, y me siguen gustando mucho los faros, y sigo yo, cada que puedo voy y veo faros, y todavía tengo esa colección, aunque no sé si algún día me dé tiempo de seguir escribiendo el libro. oye, perdón, voy a hacer una pregunta ahí mismo, pero Jas, esa obsesión de los faros la tenías desde antes de esta etapa de depresión, o era la figura de ese ser solitario ahí a la mitad de la nada, en la oscuridad, que te llamó la atención, o ya venía, o estoy inventando? No, pues, ¿qué será? No recuerdo muy bien cuándo empezó la depresión, pero lo que sí recuerdo es que empecé yo a escribir un ensayo sobre un viaje que hice tiempo atrás, como a los 20 años, o antes, los 18 por ahí, ya ni sé, pero más adolescente, un viaje a la costa de Oregon, en Estados Unidos, a visitar a un tío que vivía allá, que nos llevó a un lugar que se llama Newport, donde hay un faro, y nos quedamos en un hotel muy chistoso, que era un hotel literario, que llevaban dos señoras, y cada cuarto estaba dedicado a un escritor y estaba decorado con cosas del escritor. Y desde la ventana se veía el faro, y yo estaba leyendo Al faro de Virginia Woolf. Entonces yo quería al principio escribir un ensayo sobre ese viaje y sobre mi lectura de Al faro y sobre haber ido al faro,
pero cuando empecé a investigar sobre los faros, dije, no, pero esto es fabuloso, me obsesioné. Y entonces empecé a viajar más a faros y empecé a escribir sobre faros y ahí ya, de ahí se fue dando el libro, pues. Padrísimo libro, súper original además, y como les decía, a través de la literatura compartir esas soledad de observaciones me pareció extraordinario, no nomás a mí, sino a tantos más editores que decidieron también llevarlo a otros países. Pero perdón, Neif, me metí en No, tu... no te preocupes, como crees, absolutamente. No, bueno, me parece bien interesante. Yo, como mencionaba, nos conocimos aquí y no recuerdo exactamente cómo fue. Lo que sí recuerdo es que, a ver si no estoy inventando, me invitaste a presentar tu libro, el de Cuerpo Extraño. ¿Sí fue así? ¿Lo presentamos en Nueva York, Nick? Creo que no, ¿no? Eh, No, tú yo, fuiste jurado, ¿no? No, fuiste eso jurado del fue, premio. claro. Ese libro se publicó porque ganó un premio. Exactamente, ganó el premio Sí, de literal. literal, y tú Ahí eres está, el ahí fue la jurado. conexión. Ahora, es que yo presenté varios libros creo que de Isabel podrá haber sido que la presenté aquí, no recuerdo, Yo creo que sí. creo que sí. Sí, yo me quedé con la idea que yo había presentado tu libro acá, pero no tuvimos algún evento público en algún Puede momento. ser. Sí, había más cosas, bueno, no sé si más, pero había cosas en esa época. Había una librería, ¿no? Que Sí, McDonald's, Magnali, donde organizaban cosas en español exactamente, que y había ahí la continuamente presentaciones. maestría, sí. Seguro que Sí, por ahí hubo. ya esa Magnali ya cerró, bueno, se movió del lugar, pero el programa ese ya desapareció, Qué lamentablemente, pena, era qué buenísimo. pena. No sobrevivió a la pandemia y era una maravilla porque teníamos presentaciones de libros en español todas las semanas. Entonces tenías a gente de todo el mundo hispano y no tan hispano, presentando sus libros y yo estuve en docenas de esas presentaciones. Bueno, pero sí es cierto, claro, porque yo decía, yo conozco tu libro, lo leí y claro, lo que pasa es que lo premiamos. Sí. No sé qué número en tu obra es Cuerpo Extraño. El A mí primero, me, el primero. mira, fue Yo tu no debut. estaría aquí de no ser por ti. Mira, y fue pues sí, yo muy sesgado para mí, porque la idea del cuerpo, pues es algo que desde mi rollo, desde el rollo del cyborg y el cuerpo transformado y toda la idea de la biología y la tecnología, fue un libro que inmediatamente resonó conmigo, ¿no? Que tenía muchos elementos que me parecieron muy notables. Y bueno, quisiera saber cómo has llevado ese legado, esa idea del cuerpo a tu demás trabajo. Yo sé que llega hasta lo más reciente por otros rollos, ¿no? Por otros temas que si nos quieres contar nos haría muy feliz. Sí, pues Cuaderno de Faros, yo creo que tendría que ver con el cuerpo, pero casi como una negación del cuerpo. Para mí era como un libro de huir de las sensaciones y em, de la subjetividad un poco. Y el siguiente libro, que fue Línea Negra, es un libro sobre embarazos, en donde lo del cuerpo otra vez vuelve así con todo, porque Cuerpo Extraño era muy literal, eso que decía cuerpo, era como sobre la extrañeza de vivir en un cuerpo. Y Línea Negra, pues era sobre la extrañeza de vivir en un cuerpo embarazado, que es lo de las cosas más raras que me han pasado en la vida, más asombrosas y más terribles y más inquietantes. Eh, y pues es un libro que está escrito desde el cuerpo, donde se registra mucho de esas transformaciones y yo creo que busca hacer una reflexión de cómo las transformaciones en el cuerpo transforman a su vez nuestras relaciones con otras personas, nuestra mirada del entorno, em, nuestra, nuestra empatía, nuestra profesión, absolutamente todo cambia con la maternidad. Y, y pues ese libro eso, tiene mucho, yo creo, de lo que venía escribiendo Un Cuerpo Extraño. Ujú. Y luego Punto de Cruz, que es la novela más reciente que publiqué, pues es una novela slash ensayo sobre bordados y sobre amistad, pero también es una novela sobre la adolescencia. Y yo creo que ahí también está muy presente
esa otra gran transformación del cuerpo mutante que es la adolescencia, porque pues es una transformación brutal del cuerpo y yo creo que las implicaciones emotivas y sociales que tiene esa transformación también están muy, muy presentes en ese libro. Además, todo el rollo del bordado, que bueno, se aborda desde distintos lugares, desde el arte, desde la literatura, pero también desde lo orgánico y desde pensar los tejidos y el bordado en el cuerpo, en la medicina, en distintas manifestaciones naturales que creo que también tienen que ver con eso. Mm. Oye, y un poquito regresando a esta parte que mencionabas al principio de escribir la parte de los faros desde la nostalgia y dices, lo mencionas como en un estado de depresión. Alguna vez estuve leyendo justamente un ensayo que habla sobre, sobre estas cuestiones de los estados de depresión, que se vuelve un estado creativo muy importante, ¿no? En el que, tu mente genera y se vuelve más creativa, ¿no? Entonces, platícanos un poquito sobre este proceso, o sea, cómo lo viviste y cómo salió esa inspiración. Mm. Ay, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque por un lado sí, o sea, creo que por ejemplo, durante la escritura de ese libro estaba yo muy recluida y entonces todo ese tiempo en soledad, pues era tiempo de pensar y era tiempo de escritura y la escritura me salvó, ¿no? Y la escritura y los faros, porque viajaba y tenía estos propósitos y le daba un sentido a de pronto, pues un estado en el que las cosas parecían no tener tanto sentido. Y por otro lado, yo creo que el entusiasmo para mí también es un gran motor de escritura. No me atrevería a decir que escribo mejor cuando estoy deprimida, porque también creo que estando contenta eh, me lleno de proyectos y de ideas y de ganas de hacer cosas y de salir y de ver y de hablar. Entonces, pues creo que de los dos estados pueden surgir estados creativos. Y, y ya no me acuerdo cuál era la pregunta. No, exacto, Entonces, eso. O sea, ¿cuál había sido tu proceso creativo o de escribir y de sacar estas ideas en ese estado? sí, pues eso, yo creo que como les decía, me sirvió mucho, fue muy terapéutico concentrarme en algo que no fuera yo misma y pensar más allá de mí. Además, los faros tienen esta cosa de que están en todo el mundo, entonces historias en otros tiempos, en otras geografías. A mí es algo de lo que, por ejemplo, la literatura siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Esa capacidad que tiene de llevarte a otros mundos, a otras mentes, a otros tiempos, a otras geografías, incluso a otros seres, ¿no? Animales, cyborgs, etcétera. Para mí eso es muy, me ayuda mucho a salir de estados de tristeza. Ajá. Oye, Has, hay un tema que a mí me interesa muchísimo abordar contigo especialmente, que es el tema de la maternidad y que sobre todo me encantó cómo lo abordas en Línea Negra, que es, y yo lo he dicho públicamente, incluso cuando recomendé tu libro en radio y en televisión, de entrada a mí sería un tema, mami Mariana, que no me interesa mucho el asunto del cambio del cuerpo, el embarazo, porque nunca he estado embarazada, nunca lo he deseado y nunca pensé que me fuera a interesar mucho el tema. Y cuando leí tu libro dije, qué mensa he sido, porque eres de una generación que ha sabido hablar de la maternidad desde otro punto de vista. Sí desde el amor, pero también desde esa extrañeza en el cuerpo, también desde el cuestionarte el por qué estoy haciendo esto, qué me está trayendo a mí. Otra autora que lo hace que me encanta es Rivka Galchen, que yo sé que también te gusta a ti, la presentaste también su libro. Isabel Zapata aborda el tema, Brenda Navarro desde otro punto de vista, y son autoras que han cambiado el estereotipo que creo que le ha hecho mucho daño a muchas mujeres de, entonces tuve a mi criatura, todo es maravilloso, todo fue maravilloso y sigue siendo, y los ángeles llegaron y me cantaron, y muchas mujeres se sienten desesperadas porque dicen, yo no estoy sintiendo esto,
pero no lo voy a decir por culpa. Y ustedes han tomado esa batuta increíblemente. Y otra cosa que ahí mismo mencionas cuando dices, yo no digo estamos embarazados, porque estamos embarazados, no, a ver, tú no estás cargando con esto, tú no tienes las náuseas que yo tengo, las patas hinchadas, los miedos y demás cosas. Entonces, cómo abordaste tú la maternidad o el previo, digamos, el embarazo, a través de una pluma mucho más honesta, quiero decir? Mm. Ay, pues muchas gracias, Mariana. Me emociona mucho que te guste el libro. Y, y pues sí, yo creo que ha habido un proceso importante de un tiempo para acá de varias autoras de desmitificar la maternidad, porque como dices, pues era un tema que, para empezar, no parecía relevante, ¿no? Como que no era literario, no, como como tantas cosas de las que atañen a las mujeres, ¿no? De las que sobre todo se les asignaron también durante mucho tiempo, pues parecían asuntos de mujeres o cosas de mujeres, y la maternidad en especial, pues algo cursi, algo rosa, algo que respondía mucho a este discurso de que las mujeres estamos destinadas a ser madres y nos realizamos absolutamente cuando nos volvemos madres y nos enamoramos a primera vista y luego todo es felicidad. Eh, que por supuesto sabemos que no, y sabemos que además es un discurso muy peligroso, porque detrás de ese discurso está la idea de que como es tan fantástico y tan maravilloso y como todas las mujeres lo desean y es lo único que, a eso se van a dedicar y no necesitan la ayuda de nadie y ellas con eso pueden porque es tan maravilloso. Ya que empiezas a ver lo que implica, la cantidad de trabajo real que implica, todas sus dificultades, pues empieza a volver más evidente que se necesita una red de apoyo, que se necesita que el Estado la provea, que se necesita que todo el mundo se involucre, los que puedan, porque no, está cabrón, más bien. Sí, Sí, entonces creo que pues ha habido mucho ese trabajo. Em, yo, siendo muy, por ejemplo, de la escuela, como dices, de Rirka Galchen, que es el libro que me encanta, Pequeñas Labores, que tradujimos yo y Alejandro, mi esposo, cuando yo estaba embarazada. Lo que hace ella, que me gusta mucho y que hacen varias autoras, es abordar la maternidad, sí, desde todas ese lado oscuro que no se había hablado antes, pero también desde las contradicciones, ¿no? Porque a veces también es muy difícil hablar de la felicidad, hablar del asombro, hablar del afecto. Entonces, encontrar ese balance y ese espacio de las contradicciones también, de la ambigüedad, es algo pues, que yo quería hacer con ese libro y que creo que se está haciendo cada vez más, que me parece muy importante. Ujú. súper. Oye, y bueno, aprovechando también que tú vienes de esta generación que vemos como que viene de otro planeta y que nos parece tan ajena y tan extraña y tan remota, me parece muy importante no solamente hablar de la forma en que ves esto, la maternidad, bueno, lo exploras muy bien, pero otros temas que me parecen interesantes saber cómo los ves, tienen más que ver también con la idea de la identidad, con la idea de cómo se definen, cómo te defines tú ante, ante la literatura, ante las generaciones anteriores y las que vienen ya detrás de ti, que vienen también feroces y vienen galopando. En fin, ¿cómo ves tu trabajo como un reflejo un periodo bastante complicado, un periodo muy difícil que te tocó a ti? Bueno, que yo lo defino como un periodo en el que las identidades han sido más fluidas, más cambiantes, y todo eso ha tenido una serie de consecuencias, y no consecuencias en el sentido negativo, de efectos y reacciones interesantes, un poco inesperadas, que a veces gente que viene de mi generación y de otras vemos con enorme asombro e incomprensión. Entonces, ¿cómo nos explicas el mundo? Pues no creas, yo ya también te digo que me siento vieja a veces. El año pasado me dieron esta beca del FONCA de jóvenes creadores, que ahora ya no me pueden dar porque ya no tengo la edad, pero así entré de refilón y
pues hablando con las compañeras, con los compañeros que eran a veces, no sé, ya creo que 10 años más jóvenes que yo, sí me llegaba a sentir ya de otro mundo. Creo que literariamente yo me siento parte de una generación en la que me parece que había un cuestionamiento muy profundo de, por ejemplo, los límites de los géneros. Sí, Em, los límites en general, ¿no? O sea, me parece que había un cuestionamiento importante de los límites en términos sexuales, en términos artísticos, las fronteras geográficas. Es algo que todavía me interesa mucho, me interesan los híbridos, me interesan los límites, o sea, lo que está en el límite. Y creo que los autores que a mí me gusta leer y que no necesariamente son contemporáneos, que vienen de una tradición muy, muy antigua, responden un poco a ese tipo de intereses. Yo siento que las generaciones más jóvenes vienen de pronto con más interés de responder a ciertas identidades, ¿no? Y de hacerse cargo de esas identidades y de ser activista dentro de esas identidades. Y, y yo lo que sentí en mi generación es que había más bien un cuestionamiento, más bien un borrado, más bien algo inasible en cuanto a las identidades, como dices, más fluido, más ambiguo. Creo que últimamente yo lo que veo es eso, que la gente llega muy desde un lugar de batalla a partir de su identidad y es algo con lo que yo a veces también batallo en entender, ¿no? Que puede ser complicado, o sea, que lo entiendo que es importante, pero que me cuesta ponerme en esos zapatos. Ujú. Muy bien. Sí, me parece nada más para terminar, añadir algo. Yo no sé, obviamente te das cuenta de la diferencia que es esto generacionalmente, ¿no? Con generaciones que empezamos a escribir en los 80, 90, incluso a principios de los 2000, donde eso era algo absolutamente exótico. Era como un sabor de esos perdidos en el enorme catálogo de sabores de helado que nadie prueba. Y de repente quedamos rebasados ante una realidad que se volcó por abrir espacios, bueno, no por abrirlos buenamente, porque alguien llegó con un pico y los empezó a romper y empezó a exigir reconocimiento y exigir una voz que me parece muy importante. Yo creo que tú perteneces a esas voces. En lo que veo de tu literatura ya se asoman estos síntomas que no han hecho más que reafirmarse a lo largo de que tu obra se ha vuelto más madura, no porque no fuera madura. Yo creo que desde tu primer libro era un libro muy maduro, pero bueno, obviamente has tomado una consistencia y una identidad mucho más clara, definida, importante. En fin, esto más que una pregunta era un comentario, como puedes ver. los clásicos. Exacto. Por- Muy bien. Sí, digo, a mí, ¿sabes qué se me hace muy interesante de estas generaciones? Es que, aunque pareciera que son temas muy por arribita, o sea, digo, tienes un libro sobre el proceso del embarazo y tienes un libro sobre el del bordado, ¿no? El de punto de cruz, ¿no? Que en cualquier otra situación, en cualquier otra época dirían, híjoles, escriben de temas que a nadie les puede interesar, pero yo creo que lo importante es el estilo, cómo lo trabajan estos textos que podrían parecer muy simples o muy simplones, pero que a la hora de que ustedes, o sea, como tú los tratas, ¿no? Y muchas de las autoras y autores de tu generación lo hacen, es que se vuelve un texto muy interesante, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo ves esta parte que no tienes que tener un tema súper rebuscado o hacer una literatura muy, llamémosla barroca o eh, digo, sí, exactamente, muy barroca o muy llena de un lenguaje muy adornado,
creas esta literatura que la verdad es que digo, es muy buena y es espectacular, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Pues mira, yo creo que se hace lo que se puede con lo que se tiene y a mí nunca se me ha dado el lenguaje barroco y florido. Eh, Me encanta y lo admiro mucho y hay libros escritos así que me fascinan, pero no es mi forma de comunicarme y no es lo que yo busco en la literatura. Para mí, la escritura casi siempre tiene que ver con tratar de entender algo, eh, con una búsqueda, quizá más del pensamiento que del lenguaje podría ser. Eh, y, o sea, aunque el lenguaje, por supuesto, para mí es fascinante y es importantísimo, pero me importa mucho la comunicación. Me interesa mucho que se entienda lo que estoy diciendo y que yo lo entienda. Entonces, no se me da, no se me da el barroco florido y más bien pues escribo, creo yo, con una escritura sencilla que, que busca eso, sin perder el sentido de lo estético y de la belleza, que también me importa mucho. Eh, es un lenguaje que quiere comunicar con los demás. Y pues así es como he llegado a ese, llamémoslo estilo, que pues eso es más bien lo que puedo hacer. Oye, Has, yo te voy a contar una historia. Tengo un sobrino de 5 años y uno de 7. Y hace como un año, o sea, tendrían 6, 4, la tía Mariana, ya me conoces, ¿no? Alguien hizo un movimiento muy torpe en el coche, yo iba con mi hermana y íbamos en el coche, y entonces no se podía estacionar, por fin se tuvo que ir, y la tía Mariana así de, ¡ay, güey! Me decía, ya. Y mi sobrino se me voltea a ver así como de, tía, no. Y luego otra vez pasó que estábamos jugando al parque y entonces él dijo, pues, no había niños, no, estábamos jugando al parque y un niño se tropieza y se cae en el juego y yo también, se cayó y se me... Y entonces 2 veces me confirmó que tía Mariana está fuera de lugar buleando a otro niño o al señor del coche que no pudo estacionarse. Tú y tu esposo, 2 escritores, están criando un niño que ¿cuántos años tendrá, Silvestre? ¿5 o 6? Cinco. Wow, Exactamente. 5 ya. Disculpa que te preguntamos tanto a la generación, pero tiene que ver con lenguaje y con comportamientos que ya están fuera de lugar, desde el bully hasta la identidad que decías que te interesa, los géneros, tanto literarios como la identidad de género. Hay un esfuerzo extra, ¿no? Para educar a los niños de ahora, o ya lo ves natural, este tipo de comportamientos que no, o sea, de evitar ese tipo de comportamientos que tanto daño nos hicieron a nosotros cuando éramos niñas y niños. Y, ay, es dificilísimo. O sea, por supuesto que estamos todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Y tratando de no equivocarnos, lo cual seguramente a veces nos lleva a equivocarnos, porque es Claro. inevitable, ¿no? No hay mucho que hacer. Em, Una trata de ser consciente, de ser sensible, pero los niños es que imitan todo, absorben todo. Em, Eres un ejemplo permanente y eso es mucha responsabilidad, eso es tremendo. Entonces, bueno, eres un ejemplo hasta que empieza tú también a volverte objeto de escrutinio, ¿no? Hasta que, como dices, voltean los niños y te dicen, ¿qué pasó? Sí. No, que no. Así. Entonces sí pues es muy complicado. Y es muy interesante a la vez porque te hace cuestionarte muchas cosas que dabas por sentado, tener que explicar, ¿no? Bueno, mi hijo está en esa edad en que todo quiere saber. ¿Por qué esto otro? ¿Esto qué significa? ¿Esto quién lo inventó? ¿Por qué hacemos esto de esta manera? Y entonces cosas que con las que estabas completamente, que estaban muy normalizadas en tu vida, las que estabas acostumbrada, de pronto te empiezas a preguntar, pues sí, ahora verás, ¿por qué andamos con zapatos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea,
que bueno, es también un gran disparador literario, ¿no? Estar viendo el mundo a partir de 4 ojos, porque ya no solo son los tuyos, sino los de esta otra persona que ve todo por primera vez. Y sí, sí es material literario, la verdad es que sí, si aguzas el ojo, ahí tienes miles de historias. No sé si se llegan a concretar con respuestas tal cual, pero el simple ejercicio del cuestionamiento ya te da mucho, por lo menos de qué pensar y con suerte de qué escribir. Sí, ojalá. Muy bien. Nate. Bueno, no, pues me acabo de recordar también que tuvimos un encuentro en San Luis Potosí hace, Es San Luis Potosí. claro, exactamente, mira qué cosas, qué vueltas da la vida, imagínate. Era el encuentro de jóvenes ensayistas, ¿no? Y yo era Exactamente, joven. no, por supuesto, y fue hace, o sea, que sigue siendo, porque fue hace un parpadeo eso, No, pero pues ya fue hace 7 años, ¿no? fue en 2015. 8 años. 2015, sí, hace 8 años. Imagínate. Bueno, nada, recuerdo que estabas entre los jóvenes ensayistas, que yo veía como una bola de chamacos, y ahora, bueno, no es cierto, siempre los vi como colegas, más jóvenes y más brillantes, pero me parece muy interesante reconectar contigo ahora porque veo el paso del tiempo ahora sí de una manera muy, pues muy tangible, ¿no? O sea, como que siento que del momento en que leí tu primer texto ahora, como que no pasó nada de tiempo, como que acaba de pasar. Y, Sí. y, y- No y estás no- idéntico, déjame te digo. muchas gracias, qué buena onda. Pero me encanta todo esto y bueno, nada más esto era porque me acordé de ese viaje. Pero a donde iba es, bueno, no nos has hablado mucho de la idea de una editorial independiente. ¿A qué responde para ti? Pues es esto que les decía, yo creo que las editoriales independientes son fundamentales para el ecosistema de los libros. Son muchas veces semilleros de autores, de libros, de ideas, porque las editoriales más grandes muchas veces responden a otras lógicas y la lógica del mercado es más importante Claro. para ellas, bueno, porque eh, son de otro volumen, ¿no? Son otra cosa. Y en cambio las editoriales independientes que pues no pagan tantos salarios, que pueden darse el lujo como nosotros de no pagarse un salario en 8 años, pueden al mismo tiempo tener mucha libertad en su catálogo. Entonces suele ser en las editoriales independientes donde se publican los libros raros, los libros polémicos, los libros arriesgados, los libros que nadie quiere publicar y que muchas veces son fundamentales para la discusión colectiva, para las ideas, el pensamiento, la estética, la innovación, la vanguardia. Eh, Creo que nosotros, como les decía, hemos visto eso, que libros que publicamos empiezan a resonar en otros libros, en ideas que empiezan a circular, y eso es muy emocionante y muy satisfactorio. Creo que las editoriales independientes son pues un espacio además muy importante para nuevos autores, porque las editoriales grandes pues a veces no pueden dedicarle tanto tiempo de difusión, espacio, atención a sus autores, ¿no? A veces pues llega a las mesas de novedades, 2 semanas después, pum, se va de las mesas de novedades y desaparece el libro, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Los editores independientes que ponemos tanto dinero, tiempo y esfuerzo en nuestros libros, nos vamos a asegurar de que llegue a la mayor cantidad de manos posibles, mientras sea una novedad y después y siempre, ¿no? Y ahí andamos con nuestros libritos en las ferias y regalándolos y promoviéndolos, porque de eso se trata y porque podemos además, porque publicamos pocos libros, entonces podemos dedicarles esa atención, ese tiempo, ese esfuerzo. Y para un autor joven, por ejemplo, eso es muy importante. Mm,
eso he visto yo, que autores míos que publicaron primero con editoriales grandes, pues luego les cuesta trabajo. En cambio, cuando empiezas con las chicas tienes un apoyo ahí muy fuerte, que a veces te permite más fácil saltar a otros lugares si es que eso quieres hacer, ¿no? Porque hay quien se queda con editoriales. Yo he estado publicando con editoriales independientes, pues ya, ¿qué son? 10 años que llevo de publicar mi primer libro. En todo el mundo, en realidad, mis libros se han traducido y se han publicado en otros países, pero siempre ha sido con editoriales independientes. Y creo que eso también es una diferencia porque las editoriales grandes que muchas veces pues llegan a muchísimos países y se quedan con los derechos mundiales de los libros, pues a veces, si les interesa, no, si les interesa, los mueven, pero cuando no, pues matan, hay 2, 3 ejemplares y dicen que se publicó en Chile y pues nadie se enteró y son libros carísimos. En cambio, cuando se publica un libro con diferentes editoriales pequeñas, pues esa editorial va a hacer el esfuerzo porque ese autor se conozca. Son editoriales que además muchas veces tienen muy buena relación con los libreros, con las comunidades lectoras, mediadores de lectura, y que saben a qué personas les va a interesar ese libro, a quién mandárselos. Eh, Están muy al pendiente y muchas veces logran que un autor se haga de un público en distintos países también. Claro, claro, no, eso, perdón, nada más, eso es súper importante, ¿no? Porque tú bueno, lo acabas de decir perfectamente, pero tú sabes, una editorial grande no apuesta por ti a menos de que vendas determinado número de ejemplares en determinado periodo de tiempo, lo cual usualmente es prácticamente imposible. Es una ruleta rusa, no, más, o sea, peor. Es una lotería, o sea, una ruleta rusa sería uno de entre 6. Aquí estamos hablando de 1 en 1 millón que logra vender esos números y los demás no hay el menor esfuerzo porque lleguen a algo más que la máquina para picar libros. O sea, como sabrán aquí nuestros amigos de Zona de Contagio, yo estoy profundamente amargado de todas las editoriales grandes. Es más, yo creo que ya las editoriales grandes no existen. Ya. Son nada más vendedores de cosas, de objetos. Un día puede que vendan jitomates y al día siguiente libros. Da exactamente lo mismo. Sí. En fin, adelante, Mariana. Perdón que me metí. ¿Hoy? Creo que sí, o Alejandro, ¿no? Ya no sé. Digo, se nos está acabando el tiempo, pero dejaré a Mariana que cierre con la última pregunta. Me gustaría que nos platicaras también de la residencia de la Casa Estudios Años de Soledad, porque bueno, no me lo imagino, no sé cómo es el trabajo, cómo es la disciplina, qué es lo que pasa cuando te dan esta residencia. Pues fue muy hermoso. Fue el año pasado, sí, ¿no? Creo que fue a Sí, principios del año pasado que estuve ahí. Es una casa donde García Márquez escribió Cien años de soledad. Y es una casa pequeña que está ahí detrás de Televisa. No me acuerdo cómo se llama esa colonia. Del Carmen, no me acuerdo cómo se llama. Es una colonia residencial, está en una privada incluso, la casa, en un lugar muy tranquilo, muy silencioso. Y ellos en la Fundación para las Letras Mexicanas, que es quien ahora administra esa residencia, invitan escritores tanto de fuera de México como dentro de México a que escriban ahí, a que pasen unos meses escribiendo donde García Márquez escribía. Y pues además de ser muy emocionante, por ejemplo, para una escritora que es madre como yo, es muy práctico porque no podemos ir a ninguna otra residencia, porque, o sea, sí podemos, pero híjole, ¿cuánto tiempo? Y entonces, ¿qué haces con el niño? ¿Y quién lo va a cuidar? Y en cambio ahí, pues yo iba a mi residencia en las mañanas y luego iba por mi hijo de la escuela y ya estaba con él en la tarde. Y fue yo creo que muy importante. Yo ahí escribí buena parte de un libro que va a publicarse en enero del próximo año, que es un libro sobre Elena Garro, que estaba escribiendo yo mientras estaba ahí. Y pues me sirvió mucho el tiempo, el espacio. Sí, la verdad que fue muy hermosa experiencia. Qué No. increíble, eso también le queríamos preguntar, ¿no, Borre? Que ¿para cuándo nuevo libro de Exacto. Jasmina? Pues en enero les digo este librito que es un ensayo
pues una mirada personal a la vida y la obra de Elena Garro. No, no es una biografía ni nada parecido, aunque sí cuento su vida y hablo de su obra, pues es una selección de pasajes, de ideas, de asuntos que tienen que ver con Elena Garro que a mí me atraen, y se va a publicar en la editorial Lumen. Muy bien, muchas Buenísimo. Muy felicidades. bien, sí. Qué Sí, bien. muchas Ah, pues gracias. eso ya es una de las grandes. Es una de las grandes, pero mira, pues es un Pero libro que con espíritu me independiente. encargaron. Sí, ojalá. Bueno, la verdad es que mi editora, María Fernanda Álvarez, llegó con la idea conmigo, y ella ha hecho esta colección donde ha publicado estos libros que hablan de vidas de mujeres, que son libros ilustrados, una colección muy hermosa. Ella fue quien me dijo que escribiera sobre Elena Garro, y yo al principio dije, sí, claro, porque eran pues 30 páginas de un librito ilustrado. Dije, por favor, o sea, en 3 meses ya está, ¿no? Bueno, ahí me tienen 2 años y medio en un hoyo negro, visitando archivos, volviéndome loca con Elena Garro. Pero yo creo que esa colección que tiene libros sobre Clarice Lispector, acaba de salir hace poco uno sobre Rosario Castellanos que escribió Sara Uribe, ilustrado por Verónica Gerber, que es hermosísimo. Está increíble. Pues sí, es una colección a la que ella le ha puesto mucho cariño y en la que yo creo y confío, así que esperemos que le Eso vaya bien. está muy bien. Ah, qué padre, Jasmina. Pues muchas gracias. Borre, tú haz los honores. No, 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 muchas gracias. La verdad es que es padrísimo platicar con gente como Yasmina, que otra vez, ¿no? O sea, son editores, son promotores de la lectura, son escritores, y que pues la apuesta es pues por la buena literatura y por no tener una literatura, como dice Nate, de libros que a los 6 meses los van a mandar al picadero pues porque no vendieron millones de ejemplares, ¿no? Creo que el trabajo de editor independiente tienes que tener mucha paciencia y tener un ojo, que ustedes en Antílope lo tienen, de apostar por la literatura que va a prevalecer y que en 100 años la gente va a seguir leyendo. Claro. Exacto. Ay, pues muchísimas gracias. Fue muy rico platicar con ustedes. Me No, encanta. no, pues padrísimo. Gracias a ti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer enorme tenerte y bueno, escuchar otra voz de Antílope. Ya tenemos 2 voces de Antílope y seguramente tendremos más porque es una editorial que nos interesa, que nos parece una apuesta notable. Alejandro tiene también una editorial independiente, muy arriesgada, con libros muy particulares, lo cual que, bueno, ya hemos hablado de esto aquí. Pero bueno, entonces tenemos un cariño especial y bueno, muchísimo interés en tu trabajo. Muchas gracias. Y pues gracias a la gente que ve Zona de Contagio, gracias a los que nos siguen y que religiosamente ven por horas y horas nuestros episodios inagotables. En fin, sigue el verano, que se la pasen bien, nos vemos la semana que entra, a menos de que pase alguna catástrofe inesperada. Avísenle a sus tías que hay nuevo episodio y que tenemos a Jasmina Barrera y que eso no se lo pueden perder. Y ni a sus primos, ni a sus hermanos, ni a nadie que tengan por ahí. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Bye. Cuídense. Gracias, Jas. Nos vemos. Bye. Chao.